En este vídeo vamos a estudiar una función que contenga una función exponencial. Vamos a estudiar en concreto la función f de x es igual a x cuadrado por e elevado a menos x. Antes de empezar a hacer el estudio de esta función, quisiera hacer un par de observaciones que vamos a utilizar cuando resolvamos la representación gráfica de esta función. La primera, importante, e elevado a menos x, la exponencial. Una exponencial siempre es mayor que 0. ¿Vale? Sí, a menos que pongamos un menos delante, en cuyo caso, si pusiéramos menos e elevado a menos x, esto siempre sería menor que 0. Vale. En este caso, pues vemos que tenemos aquí e elevado a menos x, que será para cualquier valor de x siempre positivo. Otra cosa que quiero observar es que e elevado a infinito es igual a infinito y e elevado a menos infinito es igual a 0. Eso es algo que es fundamental y que sucede en todas las funciones exponenciales y hace que las funciones que contengan una exponencial tengan un comportamiento asintótico cuando tendemos hacia más o a menos infinito y al lado inverso todo lo contrario. Bueno, vamos entonces pues a mirar el primer punto del estudio de funciones. Lo que primero que tenemos que buscar es el dominio de la función. Para buscar el dominio de la función siempre buscábamos, pues, por ejemplo, x que anularan un denominador, o buscábamos valores de x que hicieran que la raíz con índice par diera negativo para sacarlo del dominio, o también valores dentro de un logaritmo que fueran negativos o cero, es decir, que también serían partes que sacaríamos del dominio, lo que llamamos en el primer vídeo las operaciones prohibidas. No tenemos ninguna de esas operaciones prohibidas. Fijaros bien que esta ecuación, esta función la puedo escribir como x cuadrado, un exponente negativo, sería como pasar la exponencial al denominador y ponerlo como positivo. Apunto aquí el dato que hemos visto antes, que elevado a menos x siempre será mayor que 0. Acordaros que un exponente negativo lo que hace es invertir la base. Es decir, si aquí tengo negativo, lo paso al denominador como positivo. Así que, como la exponencial, tanto si es menos x como si es más x, nunca va a anularse porque siempre va a ser mayor que 0, nunca tendré un 0 en el denominador y podemos decir que cualquier valor de x vale para encontrar la imagen, es decir, que el dominio de la función es todos los reales, y eso es lo primero que anotaré aquí. Paso 1, el dominio de mi función es todo R. Bueno, siguiente punto, vamos a buscar los puntos de corte de esta función con los ejes. Así ponemos punto 2, cortes con los ejes, y comenzaremos siempre normalmente por el eje X. Bueno, pues buscamos los puntos con los cortes y miramos primero si esta función corta con el eje X. Para ver si una función corta con el eje X, fijaros bien que un punto de corte con el eje X, la característica principal que tiene es que su valor de y es igual a 0, es decir, y que es lo mismo que f de x igual a 0, porque no tiene altura sobre el eje horizontal. Así que lo que vamos a hacer es igualar esta ecuación, esta función x cuadrado e elevado a x, lo igualamos a 0. Y siempre que tenemos una fracción, lo que hacemos es pasar al otro lado multiplicando la exponencial, así que ponemos x cuadrado es igual a 0 por elevado a x, y 0 por elevado a x, 0 por cualquier cosa, nos va a dar igual a 0, así que x será igual a la raíz de 0, y esto nos da 0. Con lo cual observamos que cortamos el eje x en el punto 0, 0. Observación importante, siempre que veamos que un punto de corte con el eje X es el origen de coordenadas, el 0, 0, ya no hace falta que busque el corte con el eje Y, porque en el 0, 0 corta tanto el eje X como el eje Y, y el eje Y solo lo corta una vez una función.
porque si lo cortara en más de un punto, el eje Y, lo que tendríamos será algo que no es función. ¿Por qué? Si yo corto dos veces el eje Y, para el valor x0 encuentro dos imágenes. Y una función, en la primera definición que visteis, cada valor de x solo puede tener una imagen, si es que la tiene. Perfecto, así que ya hemos resuelto el punto 2, los cortes con los ejes de coordenadas. Siguiente punto, 3, es observar la continuidad de la función, estudiar la continuidad. Bueno, vemos que esta función es continua para todo R. ¿Por qué? Para todo X perteneciente a R. Bueno, los puntos de discontinuidad que estudiamos en el segundo de bachillerato son o los valores que anulan un denominador o la separación cuando hacemos una función por partes, el punto que separa las dos funciones. Como aquí el denominador no se anula y además todo el dominio de la función, el dominio de la función es todos los reales, no habrá ningún punto de discontinuidad. Al no haber ningún punto de discontinuidad, esta función, aparte de ser continua para todo R, además no tiene asíntotas verticales. Recordemos que estos dos puntos, el punto este 3 y el punto 4, que es el estudio de las ramas infinitas, en concreto de las asíntotas, se entrelazan. Aquí cuando buscamos la continuidad ya obtenemos las asíntotas verticales y en el siguiente punto que vamos a mirar, que son las asíntotas, pues ya tenemos estudiadas las verticales. Ahora hay que ver si tenemos asíntotas horizontales o oblicuas. Bien, así que podemos decir que esta función es continua para todo R. Como no tiene discontinuidades, no anoto nada en esta parte derecha, que es la que luego observaré para hacer la gráfica de la función. Miramos pues a continuación. Punto 4. Vamos a observar las ramas infinitas en concreto no cualquier rama infinita, sino las asíntotas. Ya hemos visto en el punto anterior que no hay asíntotas verticales. Vamos a ver si hay asíntotas horizontales. Para hacer el estudio de las asíntotas horizontales, lo que vamos a mirar es qué le pasa a la función cuando yo tiendo a más infinito y qué le pasa a la función cuando yo tiendo a menos infinito. Bueno, vamos a escribir aquí x cuadrado partido de elevado a x y aquí escribiremos lo mismo, x cuadrado elevado a x. En esta primera rama de aquí, x tendiendo a más infinito. Si yo intento resolver este límite, sustituyo infinito en la parte de arriba y esto me da infinito, y en la parte de abajo elevado a infinito también es igual a infinito, con lo cual tengo infinito partido por infinito, que supuestamente es una indeterminación. Lo que pasa que cuando estudiamos los límites y observamos los límites, primera forma de resolver este tipo de indeterminaciones era fijándonos en los órdenes de infinito que tengo aquí. Y vemos que aquí tengo una función potencial y aquí abajo una función exponencial. El infinito de las exponenciales es mayor que el de cualquier función potencial. Así que como el infinito de abajo del denominador manda, este límite nos dará 0, como ya habíamos visto en los límites. Así que tengo, cuando x tiende a más infinito, tengo una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Qué pasa cuando tiendo a menos infinito? En la parte de arriba tendré menos infinito elevado al cuadrado, en la parte de abajo tendré e elevado a menos infinito. Elevado a menos infinito, recordemos un momento, ¿por qué es igual a 0? Empezamos de esta manera el vídeo. Pues porque lo que hago es cambiarle el signo al exponente y ponerlo como denominador.
Y elevado a infinito es infinito. Así que 1 partido de infinito es igual a 0. Y aquí abajo tendré 0 y arriba tendré infinito. Infinito partido por 0 es infinito. ¿Por qué? Porque si yo divido cualquier número entre 0 me da infinito, cualquier número que no sea 0. Y si además ese número es infinito, que infinito en realidad no es un número, pero es mucho mayor que cualquier número que yo ponga aquí, entonces esto nos dará infinito. Así que cuando vaya hacia menos infinito no tiene la función un comportamiento asintótico, y esto lo resumo de esta manera. Pongo cuando x tiende a más infinito, tengo una asíntota horizontal en y igual a 0. Y cuando x tiende a menos infinito, pondré que la función va hacia más infinito. Vamos a ir separando todos estos apartados para ir viéndolo con mayor claridad. Con una línea roja, el dominio, el corte y el comportamiento asintótico. Todo lo que nos salga aquí no hay. Así que como no he puesto asíntotas verticales es porque no hay asíntotas verticales. Recordad que siempre que haya asíntota horizontal no hay asíntota oblicua. Así que aquí acabamos esta discusión sobre las asíntotas. Veamos el punto 5, que nos clarifica por dónde circula la función, es decir, nos clarifica, es la parte que llamamos el signo de la función. Muchos profesores no resuelven este punto y muchas veces no es ni necesario resolverlo, pero solo quiero explicároslo para que veáis la utilidad que tiene y los utilicéis cuando os convenga. Si yo dibujo unos ejes de coordenadas, o si yo dibujo un eje real, ¿vale? El eje real de las x, ¿dónde puede cambiar el signo de la función? Pues en 2 puntos. Uno en las discontinuidades. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si tenéis una asíntota, ¿no? Fijaros que muchas veces la asíntota por aquí se va a más infinito y por aquí a menos infinito. Es decir, cuando paso de un lado a otro de este valor de x, tengo un cambio de signo en la función. ¿Y dónde más? En un punto de corte. Si yo tengo unos ejes de coordenadas y tengo una función, en el punto de corte puede pasar, por ejemplo, de positivo a negativo. Hay un cambio de signo. No hay ningún otro punto donde la función cambie de signo. Es decir, que para estudiar el signo de la función sobre el eje real coloco o mis discontinuidades, que no tengo porque tenemos que el dominio es todos los reales y ya lo vimos antes que no había discontinuidad, y donde corto con los ejes, es decir, en el x igual a 0. Vale, aquí podría cambiar de signo la función, pero no cambia. ¿Y por qué no cambia? Muy claro. Porque esta función siempre es positiva. ¿Por qué siempre es positiva? Porque x cuadrado es siempre positivo y una exponencial es siempre positivo. Positivo entre positivo es positivo. Con lo cual, no hay más que discutir, pero sí una cuestión a observar. Voy a poner aquí que la función siempre es positiva. Siempre lo ponemos para todo x de su dominio, que son los reales. ¿Qué es lo que quiero observar? Algo que me hace ya predecir cómo va a ser la función. Fijaros, en el 0, 0 yo tengo un punto de corte. Y la función viene de positivo, por aquí es positivo. Y sale a positivo. Bien, como viene de positivo y va a positivo, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, para empezar, como no hay más punto de corte y viene de positivo, tiene que venir de por arriba. Viene de por arriba y como no cruza al otro lado, tendrá que volver a subir. No cruza la parte negativa y como tendrá que volver a subir, seguramente aquí, en el 0, 0, vamos a tener un mínimo. Y eso lo comprobaremos más adelante. Bien, solo quería que observarais cómo el signo de la función junto a la existencia de este punto de corte nos hace predecir un mínimo en el 0, 0. Siguiente punto, el punto 6. Vamos a ver si la función tiene simetrías. Bueno, pues para ver si hay simetrías, vamos a ver si la función es par o impar.
recordemos, la función es par cuando f de menos x es igual a f de x, la función es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Veamos pues, haciendo f de menos x, si nos da esto, esto o nada que ver. Que entonces no habría simetrías. Pongo f de menos x. ¿Qué quiere decir f de menos x? Sustituir la x por menos x. Es decir, a todo el menos x lo voy a elevar al cuadrado, que es la operación que se hace sobre x. Y ahora, en vez de tener exponente x, tengo exponente e elevado a menos x. Si yo elevo menos x al cuadrado, esto me sale x al cuadrado. Y esto queda e elevado a menos x. Si queréis verlo de otra manera, recordad que un exponente negativo lo que hace es cambiar de posición a la exponencial. Ahora que está el denominador, pasaría al numerador con el exponente positivo. Así que no se parece a esta, ni se parece a esta. Un signo menos en el exponente no quiere decir un negativo, sino una inversión. Miréis como miréis, no es igual a f de x, ni tampoco igual a menos f de x, porque no hay un cambio de signo. Así que no tiene simetrías, y como no las tiene, no lo anoto. ¿Vale? Esto era el punto 5, y esto el 6. Perfecto. Bueno, después de observar las simetrías de la función, lo que voy a mirar, bueno, podría comentar que esta función no es periódica, es otro de los puntos a mirar. Solo nos vamos a fijar en la periodicidad cuando la función sea trigonométrica, seno, coseno, tangente. Bien, así que no es periódica, vamos a estudiar la monotonía. La monotonía, por decirlo de otra manera, lo que queremos ver es si la función crece, si la función decrece, o lo hace a pedacitos, y si la función tiene máximos o mínimos, o ambos. Y tanto el crecimiento como el decrecimiento, como los máximos o los mínimos, se refiere al estudio de la pendiente de la función en sus puntos. Es decir, para ver estas cuestiones utilizaremos la derivada de la función, porque la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto, como hemos ido viendo en otros vídeos. Así que, para estudiar máximos o mínimos crecimiento y decrecimiento, vamos a calcular la derivada de esa función. Recomiendo que se use la derivada de esta de aquí, que es una multiplicación y es más fácil de derivar que una división. Así que calculamos la derivada. Tenemos una multiplicación. Tenemos que hacer derivada del primero. La derivada de x cuadrado es 2x por el segundo sin derivar, e elevado a menos x, más el primero sin derivar, x cuadrado, por el segundo derivado. La derivada de la exponencial es ella misma, pero ahora hay que derivar el exponente. Derivada de menos x me daría menos 1. Así que lo que voy a hacer es poner un menos aquí y economizar espacio aquí. ¿Qué recomiendo yo antes de intentar buscar los puntos donde se anula la derivada? Lo que recomiendo es que saquemos factor común la exponencial o lo que podamos. Voy a sacar la exponencial de factor común y dejar el polinomio dentro, 2x menos x cuadrado. Igualos a la derivada a 0. ¿Por qué? Porque los posibles máximos o mínimos, la característica que tiene un máximo es que su pendiente es 0. Es decir, la pendiente de la recta tangente sobre ese máximo. Lo mismo pasa sobre el mínimo. Es decir, como la pendiente directamente lo asocio a la derivada, al igualar esta derivada a 0, estoy buscando los valores de x que tengan, de la función que tengan pendiente 0. Es decir, los posibles máximos o mínimos. Como la exponencial nunca se anula, lo único que se puede anular es esta ecuación de segundo grado, así que resuelvo 2x menos x cuadrado igual a 0,
Y lo que hago es sacar factor común x, poner aquí 2 menos x y obtener dos posibles soluciones, dos posibles valores donde la derivada se anula y es posible que encuentre un máximo y un mínimo en x0 y en 2 menos x igual a 0, que sería x igual a 2. Aquí tenemos los posibles máximos o mínimos. Y aquí tenemos el resultado de mi derivada. Me la voy a apuntar aquí porque, bueno, voy a necesitarla más adelante. El valor de la derivada f' de x es igual a elevado a x por 2x menos x cuadrado. La anoto y vamos a ver qué pasa si estos dos puntos, 0 y 2, son extremos relativos, es decir, son máximos o mínimos. Para verlo tengo que hacer un estudio del crecimiento y decrecimiento de la función. Si yo tengo un máximo, a la izquierda del máximo, que está por aquí, la función crece, y a la derecha decrece. Es decir, a la izquierda la derivada es mayor que 0, y a la derecha es menor que 0. Y si tengo un mínimo, pues será al contrario. Aquí tenemos que la función decrece, con lo cual en la parte izquierda es negativa, y en la parte derecha del punto es positiva porque crece. Eso es lo que voy a mirar. Si veo que hay un cambio en la monotonía, habrá un extremo relativo. Si veo que no hay un cambio, no habrá nada o posiblemente un punto de inflexión. Para estudiar la monotonía, colocamos en la recta real las discontinuidades, porque después de una discontinuidad la función puede cambiar de creciente a decreciente, y los valores donde se anula la derivada. Discontinuidades no hay porque el dominio es todos los reales, y así que pondré los puntos donde se anula la derivada, que es el 0 y el 2. Y divido en 3 zonas mi intervalo. Como esto ya no lo necesito, me ha apuntado aquí la derivada, voy a borrarlo y oxigenamos la mente. Perfecto. Zona 1. Voy a ver el signo que tiene la derivada. Voy a hacer f' de menos 1. Miro la derivada. Si sustituyo x por menos 1, perdonad, esto era e elevado a menos x. La exponencial es siempre positiva, así que ni me preocupo por su signo. Bien, si sustituyo aquí x por menos 1, obtengo menos 2 y menos 1 al cuadrado es 1, menos 1. Aquí me dará negativo. Así que aquí la función decrece porque su derivada es negativa. En la zona 2, más fácil, vamos a coger, bueno, más fácil no, entre 0 y 2, podríamos coger 1,5, por ejemplo. Pues cojo 1,5 y vemos cuánto vale su derivada. Bien. Esto es positivo, ni me preocupo, 2 por 1,5 es 3 y menos 1,5 al cuadrado es menos 2,25. Podéis usar la calculadora para comprobarlo. 3 menos 2,25 es positivo, así que esto es positivo. La función aquí crece. Como la función aquí decrece y aquí crece, queda claro que esto es un mínimo. Vamos a ver qué pasa en la zona 3. Voy a hacer f' de 3. La exponencial positiva, 2 por 3, 6, menos 3 al cuadrado que es 9, 6 menos 9 da menos 3, menor que 0. Aquí la función decrece, queda claro que aquí tenemos un máximo. Bueno, entonces en x igual a 0, voy a poner los puntos donde hay un máximo y un mínimo. Tengo un mínimo en la coordenada x0, vamos a ver cuánto vale la coordenada y. Y tengo un máximo en la coordenada x2, vamos a ver lo que vale y. 0, ya lo sabemos, es el 0, lo habíamos encontrado como punto de corte, ya habíamos pronosticado que sería un mínimo. Vamos a ver para el 2.
Si yo sustituyo la x por 2, me da 2 al cuadrado, voy a ponerlo aquí, x2. Busco la imagen de 2. ¿Dónde la busco? En la función, por supuesto. A ver qué y le corresponde a esta x. Pondré 2 al cuadrado, partido de a al cuadrado, y esto queda como 4 partido de a al cuadrado. 4e cuadrado. Vale. Siempre es un poco, bueno, es bastante útil. Traje la calculadora por suerte esta vez. Calcular cuánto vale ese 4e cuadrado más o menos, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. ¿Para qué? Para luego al hacer la representación, pues poderlo situarlo en los ejes. Así que pongo 4, shift en la parte del logaritmo, 4 dividido entre shift e y 2. Y esto me sale 0,54. Realmente no voy a ser tan preciso, voy a poner 0,5, voy a redondear un decimal y ya está. Así que nada, en 0,5 parece que voy a tener ese máximo, en el punto 2, 0,5. Bien, no nos sirve para representar la función, porque realmente tal como dibujaremos estos puntos ya veremos por dónde crece y por dónde decrece, pero simplemente para que veáis cómo se dibujan, cómo se ponen los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pues fijaros, ¿dónde crece la función? Hay ejercicios que nos piden, marca los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función crece de 0 a 2. Y ahora viene la eterna discusión. El 0 y el 2 lo pongo dentro, pongo que crece para 0, es decir, incluyo el 0 y incluyo el 2, la respuesta es no. ¿Por qué? Fijaros, en el 0 yo tengo un mínimo. Imaginaros que yo voy caminando, el símil sería una persona caminando de aquí hacia aquí. Por aquí viene bajada, 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 justo cuando llega aquí, ni sube ni baja, aquí descansa. Es decir, que en el mínimo la función ni crece ni decrece. Eso sería un símil chorra para verlo, pero la cuestión sería también observar que la tangente en el mínimo tiene pendiente cero. Pendiente cero quiere decir ni crece ni decrece. Lo mismo le pasa a los máximos. Una persona sube, en la cima descansa, la pendiente aquí ni crece ni decrece, es horizontal. Así que los máximos ni mínimos no son puntos donde la función crezca ni decrezca, sino que se mantiene estable. Como ni crece ni decrece, lo saco. 0,2, intervalo abierto. Decrece. Decrece de dónde a dónde, desde menos infinito. El menos infinito es inabarcable, por supuesto abierto, hasta el 0. También abierto, porque en el mínimo ni crece ni decrece. Unión, desde el 2, máximo que ni crece ni decrece, hasta más infinito, abierto ambos. Esos serían los intervalos de monotonía, el de crecimiento y el de decrecimiento. No lo voy a poner aquí porque no me va a ser, no tengo tanto espacio para ponerlo, ni tampoco me va a ser útil para representar la gráfica, no lo voy a necesitar, así que me conformo con esto. Y vamos a por el último punto del estudio de esta función, donde yo voy a mirar la curvatura. ¿Qué es la curvatura? A ver si la función es cóncava, si es convexa, si hay cambios de curvatura, es decir, si hay un cambio que pase de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Y para ponernos de acuerdo, porque aquí cada profesor dice la suya, en vez de hablar de concavidad y convexidad, hablaré de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y un punto de inflexión, recordar que es donde cambia de curvatura. Fijaros, esto pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Ese cambio es la inflexión. O al revés, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, aquí tenemos esa inflexión, que es donde cambia. ¿Cómo se busca la curvatura? ¿Cómo se estudia esa curvatura? Pues se estudia con la segunda derivada. Así que ponemos el punto 8, estudio de la concavidad, que lo vamos a hacer con la derivada segunda.
Y como lo vamos a hacer con la derivada segunda, lo que voy a hacer es coger la derivada primera y volverla a derivar para obtener la derivada segunda. Así que puedo empezar por aquí abajo, que tengo más espacio. La derivada segunda de x. Hago la derivada de la exponencial, elevado a menos x. Muy bien, esto será ella misma, porque es una multiplicación derivada del primero, elevado a menos x por derivada del exponente, que es menos 1, así que pongo un menos aquí delante, por el segundo sin derivar. 2x menos x cuadrado. Pues ahora ponemos 2x menos x cuadrado. Ahora, ¿qué hago? No derivo la exponencial, elevado a menos x, y sí derivo esta parte de aquí. La derivada de 2x es 2. La derivada de x cuadrado es 2x. Como lleva un menos delante, menos 2x. Ahora, para resolver esto, ¿qué hago? Voy a sacar la exponencial como factor común y voy a poner aquí dentro el resto de los valores que forman un polinomio, de estos sumandos que forman un polinomio. Atención, si aquí saco elevado a menos x, no olvidéis que aquí tengo un menos que multiplicaría a 2x, con lo cual tendríamos menos 2x. Y tendría este menos que multiplicaría al menos x cuadrado, con lo cual aquí tendría más x cuadrado. Y para estos no habría cambio de signo, con lo cual aquí quedaría 2. Y aquí quedaría menos 2x. Mantendrían el signo porque no estoy cambiando. Agrupo. Voy a agrupar aquí mismo y así ahorro espacio. De grado 2 tendré x cuadrado, de grado 1 tendré menos 4x y de término independiente tendré 2. Así, x cuadrado menos 4x más 2. Y la igualo a 0. ¿Por qué? Porque lo que quiero detectar son los puntos de inflexión, cuya derivada segunda es 0. Y además, ¿por qué quiero detectar esos puntos de inflexión? Porque es donde voy a ver los cambios de curvatura, donde voy a ver si pasa de cóncava a convexa, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Así, ¿qué hacemos? Pues como la exponencial jamás se va a poder anular, voy a buscar los puntos donde se anula este polinomio. Así que igualo el polinomio a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a resolver una ecuación de segundo grado. Menos b, que será 4, más menos la raíz de 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por 1 y por 2, menos 8, partido por 2 por 1, que es 2. Esto me da 4 más menos raíz de 8, partido por 2. Raíz de 8. 8, recordad que esto es al cubo. Muy bien. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque puedo sacar un 2 fuera de la raíz, dejando un 2 dentro y un 2 fuera. ¿Para qué hago eso? Pues porque ahora puedo sacar 2 de factor común. Dentro quedaría 2 más menos raíz de 2 partido por 2. Y me cargo el 2 con el 2 y ya tengo aquí las dos soluciones. Como ya he hecho este ejercicio y sé que son puntos de inflexión, me lo voy a apuntar ya aquí. Voy a apuntar la x1, que es 2 más raíz de 2. Y así hago espacio en esa parte y busco la x2, que es igual a 2 menos raíz de 2. Si cojo la calculadora, esto aproximadamente es 3,4. Y esto, porque la raíz de 2 es 1,4. Y esto es 2 menos 1,4, que más o menos me dará 0,6. Recordaros que redondeo un decimal para no complicarlo. Lo tengo ahí apuntado. Me lo guardo. Me guardo la derivada. La derivada segunda la voy a anotar aquí porque me servirá para ver la concavidad y la convexidad. Y el resto lo borro para ver esos intervalos de concavidad y convexidad.
Bien. Dibujo recta real. ¿Qué pongo para mirar dónde puede una función cambiar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo? O viceversa. En las discontinuidades que no hay. Y en los puntos donde se anula la segunda derivada. Estos de aquí. Los voy a poner aquí bien bonitos. Este es 2 más raíz de 2. Y este es 2 menos raíz de 2, que es más pequeño. Ya tengo la idea de lo que valen para probar valores y ver el signo de la derivada. 1, 2 y 3. Miro la zona 1. Pues fijaros, como esto es 0,6, pues zona 1 voy a probar la derivada segunda de 0. Sencillo, ¿no? La exponencial ni me fijo porque siempre es positiva. Pongo el 0 aquí y me da positivo porque me da más 2. Así que al ser positivo, dibujo cóncava hacia arriba. Recordemos la asociación de positivo con una sonrisa. Zona 2. Entre 0,6 y 3,4, el 1, por ejemplo, que es fácil cálculo. Así que pongo f segunda de 1, y esto positivo, aquí es 1 más 2, 3, menos 4, menos 1, negativo, asociamos, ponemos que esto es cóncavo hacia abajo, asociamos lo negativo a una cara triste. Bien, el tercero, voy a mirar f segunda de más grande que 3,4, podría poner 5, que también tiene fácil cálculo. Positivo siempre, 5 al cuadrado 25, menos 25 más 2, 7, positivo. Así positivo, cóncavo hacia arriba. Como hay un cambio, esto es un punto de inflexión. Como hay un cambio, esto es un punto de inflexión. Cambio de curvatura. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, inflexión, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, inflexión. Si tenemos que poner los periodos de concavidad y convexidad, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, se ponen con intervalos sin incluir la inflexión. La inflexión no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, es la transición entre las dos, ¿vale? Así que no lo ponemos, pondremos siempre intervalos abiertos como los máximos y los mínimos. Cóncava hacia arriba, de menos infinito. Y aquí cuando pongamos los intervalos no ponemos el valor aproximado, ponemos el valor que es. El valor aproximado nos sirve de guía para dibujar la función y para calcular los puntos que he puesto aquí. Unión desde 2 más raíz de 2, abierto, hasta más infinito. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, de 2 menos raíz de 2, hasta 2 más raíz de 2. Simplemente que lo veáis cómo se escriben por si os lo piden, pero no lo voy a apuntar porque no me va a resolver, no me va a servir para dibujar la función. Una vez visto esto, ya solo me queda hacer una cosa, mirar la coordenada Y de los puntos de inflexión para finalizar dibujando la gráfica. Borramos, ya no me interesa esta parte de aquí. Y si yo tengo que sustituir, como ahora es la coordenada Y es para tener una guía para representar el punto de inflexión, voy a coger la calculadora y no voy a sustituir estos valores de 2 más raíz de 2 y 2 menos raíz de 2 aquí. ¿Por qué? Porque son complicados de cálculo. Entonces voy a hacer una aproximación. ¿Vale? Voy a hacer más o menos a ver cuánto vale la imagen de 0,6 y vamos a ver cuánto vale la imagen de 3,4, las aproximaciones que he hecho, para simplemente ver más o menos por dónde cae esa inflexión en ese esbozo que voy a hacer de la gráfica. Así que cojo la calculadora y digo, muy bien, 0,6 al cuadrado, 0,6 al cuadrado. Lo divido entre e elevado a 0,6. Y esto me da 0,2. Así que para el 0,6 vamos a poner que la I2
es 0,2 y así tengo una pequeña idea de por dónde va esa inflexión. Vamos a ver cuánto vale la I1, así que vamos a coger 3,4 y ponemos 3,4 al cuadrado dividido entre e elevado a 3,4 y me da 0,04. 0,38, pero ya sabéis que estoy redondeando a un decimal, no necesito mayor precisión que esa. 0,2 y 0,4, eso es lo que quería sacar para hacer la representación gráfica, que es el último punto, el punto 9. Para hacer la representación gráfica, pues nada, vamos aquí a usar toda la pizarra para intentar ser más precisos. ¿Qué voy a hacer? Pues fijaros una cosa, como la función es mayor que 0, voy a apurar pizarra por abajo, en el eje X, pues tampoco me interesa la parte negativa del eje Y, pues no hay función en esa parte. Donde tengo que ser un poquito más preciso a la hora de dibujar. Vemos que casi todos los valores importantes me salen en valores de X positivo. Así que si os parece, ladeo un poco el eje para acá. Bien, como luego tendré que representar valores de 0,2 y 0,4 para Y y de 0,5 para Y, pues lo que me estoy fijando es que mi Y tampoco es que vaya mucho más allá del 1. Podría poner una escala especial para la Y y así ser un poquito más precisos en este 0,2 y en este 0,4. Aunque aquí en la X pongo una escala más pequeña. Bueno, es decir, como si pusiera una lupa aquí. Voy a poner que esto es la unidad aquí y la unidad de X la haré un poco más pequeña. Es una pequeña trampa para prestar un poquito más de atención a esos puntos de inflexión y a esos máximos o mínimos. Si lo ponéis todo en las mismas medidas, misma escala, tampoco pasa nada, pero voy a falsear un poco la escala de ahí. Bien, ¿qué más hacemos? La X más grande que tengo es 3,4. Bueno, pues entonces voy a hacer aquí, por ejemplo, 1, 2, 3. Vale. Marco los puntos importantes. Corto con el eje X en el 0, 0. ¿Vale? Ya que aquí pongo el 1, si os parece, pongo aquí el 0, 5. Vale. Aquí está el 0, 0. Los puntos de corte los suelo marcar con una cruz. Intento hacer un tipo de nomenclatura que luego me sirva como guía. Bien, ¿qué más? Sigo mirando, tengo asíntota horizontal en Y igual a 0. Como la función siempre es positiva, la asíntota horizontal su tendencia será así y no por aquí porque no hay función por ahí. ¿Qué más? Busco pues que tengo un mínimo en el 0, 0. Lo indico de esta manera, haciendo un pequeño valle, y tengo un mínimo en un máximo en 2,05, es decir, x2, ¿lo veis? y0,5. Así que aquí tendré un máximo. Bien, lo indico como una pequeña montañita. Tengo inflexión, dos inflexiones, donde en 3,4, fijaros, 3, 1, 2, 3,4, pues si por aquí anda el 4 más o menos, el 3,4 iría por aquí. En 3,4, 0,4. 0,4 estaría por aquí más o menos. 0,1, 0,2, un poquito más abajo si queréis. 0,4. Bien. Así que en 3,4, 0,4, yo tendría mi inflexión. Inflexión aquí. ¿Dónde más tengo inflexión? En 0,6, 0,2. ¿Vale? Es decir, 0,6, si esto es 1, 0,6 es un poquillo más que la mitad. Y 0,2, si esto es 0,4, de aquí a aquí la mitad sería 0,2. Aquí tengo otra inflexión. Perfecto. Entonces, ¿cómo voy a dibujar esto? Vale, tenemos el mínimo. Vamos a intentar hacer bien las inflexiones. ¿Qué hago? Subo. Subo, subo, subo. Esto es cóncavo hacia arriba. Aquí va a cambiar de curvatura, fijaros. Voy a hacerlo cóncavo hacia abajo. Cambia de curvatura. Aquí llega al máximo.
y va yendo suave, 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 cóncava hacia abajo y, perdonad, vamos a hacerla bien, cóncava hacia abajo, y aquí cambia la curvatura, mirad, ¿vale? Cambia la curvatura y irá descendiendo poco a poco para hacer la asíntota por la derecha, que no me está cabiendo, ¿vale? Pero veis que cada vez se va acercando más a este eje haciendo asíntota por acá. ¿Y esto qué hace? Pues esto crece. Acordaros que cuando x iba a menos infinito, la y iba a más infinito. Eso lo tenemos aquí. Así crece, crece haciendo cóncava hacia arriba. ¿Vale? Si queréis buscar algún punto, pues buscáis algún punto de aquí para dibujarlo bien del todo, haciendo una pequeña tabla de valores. Y esta sería pues esta función que hemos estudiado.